El vestido burdeos colgaba en mi armario como un fantasma de tiempos mejores. Lo había usado en la graduación de secundaria de Annie, luego en su ceremonia de graduación universitaria, y más tarde para celebrar su primera promoción en la firma de marketing. Cada vez, ella había elogiado lo elegante que me veía, lo orgullosa que estaba de tenerme como madre. Ahora, mientras alisaba la tela sobre mi cuerpo de 62 años, me preguntaba si esta sería la última vez que me vestiría para mi hija. Habían pasado 3 semanas desde nuestra explosiva discusión sobre el presupuesto de su boda. $65,000. Eso era lo que Annie y su prometido Henry habían exigido que aportara. No pedido. Exigido. Como si el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, el nido que había preservado cuidadosamente para mi jubilación, fuera de alguna manera su derecho de nacimiento. «Mamá, estás siendo egoísta», había dicho ella, con la voz afilada como el viento invernal. «Estás sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos comenzar nuestra vida juntos. No quieres que sea feliz». Intenté explicarle que la felicidad no requería mármol italiano importado para una renovación de baño o una luna de miel en las Maldivas. Ofrecí $15,000, una suma generosa que cubriría una hermosa ceremonia local. Pero Annie me miró con tanto desprecio, tanta calculación, que apenas reconocí a la niña que solía traerme diente de león y llamarlos flores de sol. La llamada llegó un martes por la mañana mientras cuidaba mi pequeño jardín detrás del dúplex al que me mudé tras la muerte de Harold. La voz de Annie era diferente, más suave, casi vulnerable. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez ambas hemos sido demasiado tercas. ¿Podríamos hablar durante la cena? Quiero resolver esto». Mi corazón se alzó a pesar de mí misma. Tal vez el silencio entre nosotras le había dado tiempo para reflexionar. Tal vez convertirse en madre ella misma. Estaba de 3 meses, apenas se notaba. Había despertado algo en ella que entendía el sacrificio, el peso de proteger lo que habías construido. «Me gustaría eso, cariño», dije, ya planeando qué cocinaría, qué diría para reconstruir el puente entre nosotras. «En realidad, Henry y yo pensamos en llevarte a un lugar bonito. Ya sabes, ese restaurante italiano en la calle Meridian, Francos. Francos, donde Harold me había llevado por nuestro 25º aniversario, donde las mesas eran íntimas y la iluminación suave lo suficiente para ocultar las lágrimas que sospechaba que ambas derramaríamos mientras encontrábamos el camino de regreso la una a la otra. Ahora, mientras aplicaba mi lápiz labial con la mano firme de una mujer que había aprendido a mostrar fuerza incluso cuando se sentía frágil, me permití un momento de esperanza. Tal vez el embarazo de Annie le había dado perspectiva. Tal vez se había dado cuenta de que la familia significaba más que bodas extravagantes y celebraciones dignas de redes sociales. El trayecto a Francos me llevó por el vecindario donde cría a Annie y a su hermano mayor, Michael. Pasé por la escuela primaria donde fui voluntaria en la biblioteca, por el parque donde la empujé en los columpios hasta que me dolían los brazos, por el centro comunitario donde le enseñé a bailar vals antes de su primer baile formal. Cada punto de referencia se sentía como una página en un libro que no estaba segura de querer cerrar. Francos lucía exactamente como lo recordaba. Fachada de ladrillo cálido, jardineras rebosantes de crisantemos de otoño tardío, el suave resplandor de la luz de las velas visible a través de cortinas de gasa. Revisé mi reloj. 6:30 en punto. Annie siempre había valorado la puntualidad, un rasgo que heredó de su padre. La anfitriona, una joven con ojos amables, me llevó a una mesa en la esquina donde Annie ya estaba sentada. Mi hija lucía radiante, de esa manera que solo las mujeres embarazadas pueden. Su piel resplandecía. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Llevaba un vestido de diseñador que no reconocí, probablemente más caro que lo que gastaba en comestibles en 2 meses. «Mamá». Se levantó para abrazarme. Y por un momento, al inhalar su perfume familiar, sentí el familiar oleaje del amor maternal que había definido mi vida durante 34 años. «TVS hermosa, Carino». Lo dije en serio. A pesar de nuestras diferencias, a pesar del dolor entre nosotras, ella seguía siendo mi hija. «¿Cómo te sientes?» «Algunas náuseas matutinas».
Mejor ahora. El segundo trimestre debería ser más fácil. Tocó su vientre con un gesto que era a la vez protector y posesivo. Henry debería estar aquí en cualquier momento. Se quedó atrapado en la oficina. Henry Smith, de 36 años, ambicioso, encantador cuando quería serlo. Trabajaba para una firma de bienes raíces comerciales y tenía esa confianza que provenía de una vida sin grandes contratiempos. Intenté quererlo, intenté ver lo que Annie veía más allá de sus trajes caros y su desprecio casual hacia cualquiera que considerara menos exitoso que él. Me alegra que hayas llamado, dije, acomodándome en mi silla. Tehi extrañado. Algo cruzó por su rostro. Culpa. Arrepentimiento. Pero antes de que pudiera examinarlo más, Henry apareció en nuestra mesa, no solo, sino seguido por 3 hombres en trajes oscuros con maletines. Señora McKenna, dijo Henry, su sonrisa demasiado brillante, demasiado practicada. Gracias por acompañarnos. Los hombres tomaron asiento alrededor de nuestra pequeña mesa, transformando nuestra cena íntima en lo que parecía una reunión de negocios. Mi estómago se apretó al reconocer la naturaleza coreografiada de su llegada. Esto no era una coincidencia. Estaba planeado. Annie, dije con cuidado. ¿Quiénes son estos caballeros? Mamá, estos son algunos colegas de Henry. Su voz era firme, pero no me miraba a los ojos. Tienen algunos documentos que les gustaría que revisaras. Uno de los hombres, de cabello plateado y con la clase de sonrisa depredadora que había aprendido a reconocer en mis años como secretaria en un bufete de abogados, se inclinó hacia adelante. Señora McKenna, soy Richard Kirk, el abogado de Henry. Hemos preparado algunos documentos que creemos que serán beneficiosos para todos los involucrados. Las palabras flotaban en el aire como humo. Sentí la familiar opresión en el pecho que había experimentado hace 3 semanas cuando Annie hizo sus primeras exigencias. Pero esta vez, en lugar de ira, sentí algo más frío. Algo que había estado creciendo en las semanas de silencio. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, aunque ya sabía que esta conversación terminaría mal. Henry Carraspio. Es realmente muy simple, señora McKenna. Le estamos pidiendo que firme un poder notarial que nos permita gestionar sus asuntos financieros. Dada su edad y el hecho de que ahora vive sola, tiene sentido que alguien más joven maneje sus inversiones, sus decisiones de propiedad. Mi edad, repetí en voz baja. Tengo 62 años, Henry. Number 92 inch. Por supuesto, dijo, con un tono condescendiente. Pero debe admitir que estas cosas son complejas. Mercados inmobiliarios, carteras de inversión. No es algo de lo que deba preocuparse. Miré a Annie, esperando que hablara, que explicara, que diera alguna señal de que esta emboscada no era su idea. Pero ella permaneció en silencio, con las manos cruzadas en su regazo, los ojos fijos en la mesa. El abogado empujó una carpeta manila sobre la mesa. Si pudiera firmar aquí y aquí, e inicialar allí, podemos dejar todo listo esta noche. Abrí la carpeta, aunque ya sabía lo que encontraría. Documentos de poder notarial que le darían a Henry y Annie control sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro, todo lo que Harold y yo habíamos trabajado 40 años para construir. ¿Y si no firmo?, pregunté, con la voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. Annie finalmente levantó la vista, y la expresión en sus ojos era una que nunca había visto antes. Fría, calculadora, definitiva. Entonces no verás crecer a tu nieto, dijo simplemente. Es tu elección, mamá. Pero creo que deberías saber que Henry y yo hemos estado hablando con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Aparentemente, son bastante limitados, especialmente cuando la abuela ha mostrado un patrón de ser difícil. El restaurante pareció desvanecerse a mi alrededor. La suave música de jazz, el tintineo de las copas, el murmullo de otros comensales, todo se convirtió en ruido blanco. Miré a mi hija, esta mujer que llevé durante 9 meses, cuidé durante enfermedades infantiles, celebré en cada hito, e intenté entender cuándo exactamente se había convertido en una extraña. Entiendo, dije en voz baja. Metí la mano en mi bolso, pasando por mi billetera, mis gafas de lectura,
la pequeña foto de Annie y Michael que había llevado durante años. Mis dedos encontraron mi teléfono, y desplacé los contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Mamá. La voz de Annie tenía ahora una nota de incertidumbre. ¿Qué estás haciendo? Presioné el botón de llamada y esperé a que la voz familiar respondiera. Hola, Michael. Soy mamá. Necesito que vengas al restaurante Francos en la calle Meridian ahora. Sí, sé que es tarde. Sé que tienes trabajo por la mañana. Solo ven. Terminé la llamada y coloqué el teléfono cuidadosamente en la mesa junto a la carpeta Manila. Creo, dije, mirando directamente a Annie, que antes de que firme algo, alguien quiere decir unas palabras. El silencio que siguió se extendió como un cable tenso. Henry se movió en su asiento, su fachada confiada resquebrajándose ligeramente en los bordes. Los tres abogados intercambiaron miradas, el tipo de mirada que comparten los depredadores experimentados cuando su presa no se comporta como se espera. Mamá, dijo Annie, con ese tono quejumbroso que había perfeccionado en la adolescencia. No hay necesidad de involucrar a Michael en esto. Esto es entre nosotras, ¿verdad? Crucé las manos en mi regazo, sorprendida por lo firmes que se sentían. Porque me parece que cuando traes a tres abogados a lo que llamaste una cena de reconciliación, ya has involucrado a bastantes personas. Richard Kirk Caraspio. Señora M. Kenna, tal vez deberíamos discutir esto en privado. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. ¿Pueden serlo? Lo miré directamente. Qué considerado de tu parte notarlo. 23 minutos. Ese era el tiempo que le tomaría a Michael conducir desde su apartamento en el centro si lograba pasar los semáforos correctamente. 23 minutos durante los cuales tenía que navegar este campo minado sin pisar los explosivos que mi hija había dispuesto tan cuidadosamente. Henry se inclinó hacia adelante, con su sonrisa de vendedor firmemente en su lugar. Mire, Senora McKenna. Annie. ¿Puedo llamarla Annie? Pronto seremos familia. Puedes llamarme señora M. Kenna. Su sonrisa vaciló por un momento. Por supuesto, señora M. Kenna. Creo que ha habido un malentendido. No estamos tratando de quitarle nada. Solo queremos ayudarla a gestionar sus activos de manera más eficiente. ¿En serio? ¿Y cuánto me costaría esta ayuda? Perdón. Tu ayuda para gestionar mis activos. ¿Cuál es tu tarifa? Los abogados se removieron como buitres, sintiendo debilidad, pero yo no era la débil. La mandíbula de Henry se tensó casi imperceptiblemente. Habría algunos costos administrativos, naturalmente, pero realmente se trata de la familia, de asegurarnos de que Annie y el bebé estén seguros. ¿El bebé? Me giré hacia mi hija, que estudiaba sus uñas perfectamente cuidadas con repentina intensidad. Dime, Annie, ¿cuándo exactamente comenzaste a planear esta noche? Mamá, no sé a qué te refieres. ¿Cuándo llamaste a los amigos abogados de Henry? ¿Antes o después de llamarme para la reconciliación? Levantó la barbilla, y ahí estaba la terquedad de Harold, retorcida en algo que no reconocía. ¿Importa? Me importa a mí. Bien. La palabra salió afilada, quebradiza. Hemos estado discutiendo opciones durante semanas. Desde que dejaste claro que no te importa mi felicidad ni mi futuro. Saboreé la palabra. La encontré amarga. Así es como llamamos ahora a la extorsión. No es extorsión. La voz de Annie se alzó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Es familia. Es lo que hacen las familias unas por otras. Lo que hacen las familias, dije en voz baja, es apoyarse mutuamente sin abogados ni ultimátums. Uno de los abogados sin nombre, más joven que Kirk, con una energía nerviosa que sugería que era nuevo en este tipo de trabajo, se inclinó hacia adelante. Señora M. Kenna, si me permite, debería saber que los derechos de los abuelos en este estado son bastante limitados. Si su hija decide restringir el acceso a su hijo, su recurso legal sería... Disculpe. La voz vino de detrás de mí, familiar y cálida. Michael estaba junto a nuestra mesa, todavía con su uniforme de hospital, su cabello oscuro revuelto por lo que obviamente había sido un viaje apresurado.
A los 37 años, mi hijo había heredado la presencia tranquila de su padre y los ojos agudos de su abuela que no se perdían nada. Soy el Dr. Johnson, dijo al grupo en general, aunque su mirada se detuvo en Henry. Creo que me llamaste, mamá. Así es, señalé una silla vacía que la anfitriona había proporcionado rápidamente. Michael, me gustaría que conocieras a los colegas de tu hermana. Los ojos de Michael recorrieron la mesa, tomando nota de los abogados, la carpeta Manila, la tensión lo suficientemente densa como para cortarla. Como médico de urgencias, había aprendido a evaluar situaciones rápidamente, y lo observé catalogar cada detalle con la precisión que lo había convertido en uno de los jefes de departamento más jóvenes del hospital metodista. Colegas, Rapicio, entiendo. ¿Y quiénes son? Henry se puso de pie, extendiendo la mano. Henry Smith, el prometido de tu hermana. Estos son algunos socios comerciales míos. Solo estábamos discutiendo algo de planificación financiera con tu madre. Michael estrechó la mano de Henry brevemente, luego se sentó sin reconocer a los abogados. Planificación financiera en francos un martes por la noche con Annie de 3 meses de embarazo. Miró a su hermana. ¿Cómo te sientes, por cierto? ¿Alguna complicación? Estoy bien, dijo Annie, pero su voz era más pequeña ahora, menos segura. Bien. Eso es bueno. Michael tomó la carpeta Manila, la hojeó con la experiencia casual de alguien que había visto muchos documentos legales. Poder notarial. Interesante. Mamá, ¿pediste ayuda para gestionar tus finanzas? No lo hice. Cerró la carpeta, la dejó a un lado. Henry, Annie, caballeros, ¿les importaría darme un momento a solas con mi madre? Ahora, espera un momento, comenzó Henry, pero la voz de Michael cortó su objeción como un bisturí. No estoy pidiendo. Algo en el tono de mi hijo, la misma autoridad que usaba al tratar con pacientes difíciles o familiares poco cooperativos en la sala de emergencias, hizo que los abogados se movieran incómodos. Henry buscó apoyo en Annie, pero ella estaba mirando sus manos otra vez. Estaremos justo allí, dijo Richard Kirk, señalando hacia el área del bar. Señora McKenna, por favor, no tome decisiones apresuradas. Después de que se alejaron, Michael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mama Hablame, ¿qué está pasando realmente aquí? Por primera vez esa noche, sentí que las lágrimas amenazaban. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de saber que al menos uno de mis hijos todavía me veía como persona en lugar de un recurso a gestionar. Quieren que firme un poder notarial, dije. Annie dice que si no lo hago, no veré a mi nieto. Michael estuvo en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo que recordaba de su infancia. Algo que hacía cuando pensaba profundamente, resolviendo un problema complejo. ¿Cuánto te pidieron originalmente para la boda? $65,000. Silbó bajo. Y tú ofreciste 15, lo cual es generoso. Más que generoso. Miró hacia el bar donde Henry gesticulaba a los abogados, probablemente explicando por qué esta reunión familiar no estaba saliendo según lo planeado. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Estás teniendo algún problema? Problemas de memoria, confusión, algo que pueda hacerles pensar que necesitas ayuda para gestionar tus asuntos. Casi me reí, excepto que nada en esta situación era gracioso. Michael, el mes pasado equilibré mi chequera al centavo, renegocié mi seguro de auto para ahorrar $200 al año y detecté un error en la evaluación de mi impuesto a la propiedad que me ahorró $800. Eso suena como alguien que necesita gestión financiera. No, no lo parece. Su mandíbula se tensó de una manera que me recordaba a Harold cuando estaba realmente enojado. No el destello rápido de irritación, sino la furia profunda y fría que venía de presenciar una injusticia genuina. Parece alguien que le enseñó a su hijo a manejar el dinero tan bien que se graduó de la escuela de medicina con una deuda mínima. ¿Trabajaste para eso? Trabajé para eso porque me enseñaste el valor del trabajo. Me mostraste cómo sacrificarme por lo que importa.
Miró hacia Annie, que nos observaba desde el otro lado del restaurante con una expresión que no podía leer. ¿Qué le pasó, mamá? ¿Cuándo se convirtió en esta persona? Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses, tal vez años. ¿Cuándo se convirtió la ambición de mi hija en derecho? ¿Cuándo sus sueños se convirtieron en exigencias? ¿Cuándo su amor se volvió condicional a lo que podía proporcionar en lugar de quién era? No lo sé, admití. Tal vez la protegí demasiado. Tal vez hice las cosas demasiado fáciles. O tal vez Henry le pasó. Seguí su mirada hacia donde el prometido de mi hija estaba ahora al teléfono, su voz animada, su mano libre cortando el aire en gestos bruscos. Incluso desde el otro lado de la sala, podía ver el cálculo en su postura. La forma en que se posicionaba para atraer atención. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que es un hombre que ve una oportunidad. Michael extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Pero también pienso que Annie tiene 34 años y es responsable de sus propias elecciones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Antes de que pudiera responder, Henry regresaba a grandes pasos hacia nuestra mesa, con los abogados siguiéndolo como un grupo bien vestido. Annie lo siguió más lentamente, con una mano presionada sobre su estómago en un gesto que era protector o performativo. Ya no podía distinguir la diferencia. Lamento interrumpir, dijo Henry, sin sonar para nada arrepentido. Pero tenemos un cronograma con el que estamos trabajando. La boda es en 3 meses, y hay proveedores que necesitan depósitos, lugares que deben asegurarse. Por supuesto, dije, levantándome lentamente. Cronograma. Qué considerado de tu parte mencionarlo. Tomé mi bolso, asegurándome de que mi teléfono estuviera fácilmente accesible. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones tranquilas de parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños, amigos poniéndose al día con pasta, personas normales viviendo vidas normales, sin saber que en la mesa 12, una familia estaba siendo diseccionada con precisión quirúrgica. He tomado mi decisión, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. El rostro de Annie se quedó muy quieto. Y sonreí. La misma sonrisa que usé en las reuniones de la PTA cuando trataba con maestros que subestimaban a los hijos de otras personas. La misma sonrisa que perfeccioné durante 40 años de matrimonio con un hombre que ocasionalmente ponía a prueba mi paciencia, pero nunca mi lealtad. Fermare Deitch. El alivio que inundó el rostro de Henry fue casi cómico. Richard Kirk realmente sonrió. Incluso Annie pareció relajarse, sus hombros cayendo ligeramente. Pero primero, Conti. Hay alguien más que quiere decir unas palabras. Desplacé mis contactos hasta encontrar el número que había añadido hace solo 2 semanas, una precaución que tomé después del primer ultimátum de Annie, cuando mi intuición maternal susurró que esta cena de reconciliación podría ser cualquier cosa menos reconciliadora. Louise, dije cuando la voz familiar respondió, soy Annie McKenna. Sí, sé que es tarde. ¿Podrías venir al restaurante Francos en la calle Meridien? Trae los documentos que discutimos. La expresión de Henry pasó de alivio a confusión y luego a algo cercano a la alarma. ¿Quién es Louise? Coloqué el teléfono cuidadosamente, notando cómo el simple acto de hacer una llamada podía cambiar toda la energía de una habitación. Los abogados ahora susurraban entre ellos, y Annie miraba entre Henry y yo con creciente inquietud. Louise Qualls, degradablemente, mi abogada. El silencio que siguió fue diferente al de antes, más pesado, más peligroso. La sonrisa depredadora de Richard Kirk había desaparecido por completo, reemplazada por el enfoque agudo de un cazador que de repente se dio cuenta de que podría ser él el cazado. «Tu abogada?» repitió Henri lentement. ¿Cuándo contrataste a una abogada? El mismo día que comenzaste a preguntar a mis vecinos sobre mi estado mental, respondí, observando su rostro con cuidado. ¿Realmente pensaste que la señora Anderson no mencionaría que un joven agradable había pasado preguntando si había estado actuando de manera extraña últimamente? ¿Si había estado olvidando cosas, tomando malas decisiones? El rostro de Annie palideció. Mamá, nunca. ¿Nunca qué, cariño?
¿Nunca hiciste que Henry condujera por mi vecindario tomando fotos de mi casa? ¿Nunca lo hiciste charlar con mi cartero sobre si había estado pagando mis facturas a tiempo? Mantuve mi voz conversacional, casi maternal. ¿Nunca hiciste que su amigo de la oficina de bienes raíces buscara comparables de mi propiedad para ver cuánto podría venderse? Michael se recostó en su silla, y pude verlo armando las piezas con las habilidades de evaluación rápida que lo hacían bueno en su trabajo. Jesús, Annie, ¿desde cuándo has estado planeando esto? No es lo que piensas, dijo, pero su voz carecía de convicción. No lo es. Abrí mi bolso y saqué un sobremanila pequeño. Porque creo que es exactamente lo que parece. Un intento sistemático de establecer motivos para afirmar que no estoy capacitada para manejar mis propios asuntos. Esparcí el contenido del sobre la mesa. Fotografías que Henry había tomado de mi casa, correos electrónicos impresos entre él y un investigador privado, copias de consultas que había hecho sobre mis registros médicos, mis hábitos bancarios, mis rutinas diarias. Louise ha sido muy minuciosa, expliqué mientras los abogados examinaban los documentos con creciente incomodidad. Es sorprendente lo que la gente le dirá a un investigador privado, ¿no es así? Especialmente cuando ese investigador parece una dulce abuelita. El abogado más joven, el nervioso, ahora estaba sudando. Señora McKenna, creo que puede haber habido algún malentendido sobre las intenciones de nuestro cliente. Oh, entiendo las intenciones perfectamente. Reuní los papeles en una pila ordenada. La pregunta es si ustedes, caballeros, entendieron en que se les pidió participar. Louise llegó exactamente 12 minutos después, entrando a grandes pasos en francos con la energía decidida de una mujer que había pasado 30 años practicando derecho de familia y había visto todas las variaciones de codicia y manipulación humana. A los 70 años, era pequeña y de cabello plateado, con la clase de inteligencia aguda que hacía que los abogados contrarios la subestimaran a su propio riesgo. Annie, dijo cálidamente, acomodándose en la silla que Michael había conseguido. Y esta debe ser tu hija. El contraste fue inmediato y devastador. Donde yo había estado aislada en esta mesa, rodeada de depredadores, la presencia de Louise cambió el equilibrio por completo. De repente, Henry y sus abogados estaban superados en número por personas que realmente entendían la ley. Caballeros, dijo Louise, observando al grupo con la evaluación clínica de un cirujano examinando un tumor particularmente interesante. Creo que tienen algunos documentos que les gustaría que la señora McKenna firme. Richard Kirk Carraspio. Esto es realmente un asunto familiar, señora Qualls. Louise de Qualls, Peterson y Asociados. Y tiene toda la razón. Esto es un asunto familiar. Por eso estoy aquí para asegurar que las relaciones familiares de la señora McKenna no sean explotadas para obtener ganancias financieras. Abrió su propio maletín, sacando una carpeta gruesa. Ahora, antes de discutir cualquier arreglo de poder notarial, creo que deberían ver lo que la señora McKenna ya ha establecido. Los papeles que extendió sobre la mesa eran impecables, oficiales, con el sello del juzgado del condado. Mientras Henry se inclinaba para leerlos, observé su rostro cambiar de confusión a comprensión y luego a algo cercano al pánico. Fideicomiso irrevocable, explicó Louise conversacionalmente. Establecido hace 2 semanas, los activos de la señora McKenna, su casa, sus cuentas de inversión, sus pólizas de seguro de vida, todo ha sido transferido al fideicomiso familiar Annie McKenna. Eso es. Comenzó Henry y luego se detuvo, su conocimiento legal aparentemente insuficiente para la situación en la que se encontraba. ¿Eso es qué, querido?, preguntó Louise dulcemente. El fideicomiso, dijo Annie lentamente, leyendo por encima del hombro de Henry. Dice que los beneficiarios son tus hijos. Terminé. Tanto nacidos como no nacidos, con Michael como fideicomisario hasta que alcancen la edad de 25 años. Las implicaciones golpearon a Henry como un golpe físico. Podía verlo calculando, recalculando, intentando encontrar un ángulo que aún le diera acceso al dinero con el que había contado. «¿Pero qué pasa con la boda?», exigió. «¿Qué pasa con nuestros gastos? ¿Qué pasa con ellos?»,
preguntó Louise. El fideicomiso cubre gastos educativos, atención médica y costos de vida razonables para los beneficiarios. No veo cómo una renovación de baño de mármol italiano califica como ninguna de esas cosas. Esto es ridículo, dijo Henry, su compostura finalmente quebrándose. Annie Giles. Diles que teníamos un acuerdo. ¿Lo tenían?, preguntó Michael a su hermana en voz baja. ¿Tenían un acuerdo o tenían exigencias respaldadas por amenazas? Annie miró alrededor de la mesa, al rostro enojado de Henry, a los abogados que ya estaban calculando cómo distanciarse de este desastre, a la expresión decepcionada de Michael, a la calma profesional de Louise. Finalmente, su mirada se posó en mí. «Estoy embarazada», dijo, como si eso lo explicara todo. Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que nuestro hijo estará provisto. Tu hijo estará provisto, dije suavemente. Mejor de lo que puedes imaginar. El fideicomiso pagará por la mejor educación, la mejor atención médica, cada oportunidad que un abuelo podría querer dar. Pero Henry no tendrá acceso a un centavo de eso. No puedes hacer esto, dijo Henry, alzando la voz. Annie es tu hija. No puedes sacarla de tu testamento por una boda. No la estoy sacando de nada, respondí. Estoy protegiendo su herencia de ti. Louise sonrió, la clase de sonrisa que probablemente había aterrorizado a los abogados contrarios durante 3 décadas. Señor Smith, tal vez quiera llamar a su propio abogado porque creo que podría necesitar algún consejo legal independiente sobre las implicaciones de lo que hemos descubierto sobre su investigación prematrimonial de la madre de su prometida. La amenaza flotó en el aire como humo. Henry buscó apoyo en Richard Kirk, pero el abogado mayor ya estaba recogiendo sus papeles. Creo, dijo Kirk cuidadosamente, que puede haber habido algunos malentendidos sobre la naturaleza de esta situación. Tal vez sería mejor si posponemos cualquier firma de documentos hasta que todos hayan tenido tiempo de consultar con sus respectivos consejos. Excelente idea, coincidió Louise. Señora McKenna, ¿nos vamos? Creo que ha logrado lo que vino a hacer aquí. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el peso de lo que acababa de suceder se asentara sobre la mesa como polvo después de una explosión. Annie ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas que podrían haber sido un duelo genuino o una manipulación calculada. Descubrí que ya no me importaba cuál. Annie, dije suavemente, y ella levantó la vista con algo que podría haber sido esperanza. Cuando estés lista para tener una conversación real sobre este bebé, sobre tu futuro, sobre lo que realmente significa la familia, llámame. Pero llámame sola. Me giré hacia Henry, que miraba los documentos del fideicomiso como si pudiera cambiar su contenido con pura fuerza de voluntad. En cuanto a ti, dije, mi voz cargando la autoridad de una mujer que había pasado 62 años aprendiendo a reconocer depredadores. Aléjate de mi familia. Aléjate de mi casa. Y si escucho que has hecho una sola indagación más sobre mi competencia o mis finanzas, Louise y yo tendremos una conversación muy diferente sobre acoso y abuso de ancianos. Michael también se puso de pie, sacando dinero de su billetera para cubrir cualquier bebida que se hubiera pedido. Annie, le dijo a su hermana, eres bienvenida en mi casa si necesitas un lugar para pensar, pero vienes sola y dejas las artimañas financieras en la puerta. Mientras caminábamos hacia la salida, podía escuchar la voz de Henry alzándose detrás de nosotros, discutiendo con los abogados, con Annie, con cualquiera que escuchara sobre la justicia, los derechos y la injusticia de todo. El sonido nos siguió hasta el aire fresco de la noche, donde fue absorbido por la vasta indiferencia del universo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Louise mientras estábamos en la acera afuera de Francos. Consideré la pregunta con cuidado. Dentro del restaurante, mi hija probablemente estaba intentando salvar su relación con un hombre que la veía principalmente como un camino hacia dinero fácil. Dentro, Henry estaba aprendiendo que aún había mujeres en el mundo que no podían ser intimidadas ni manipuladas para rendir lo que habían construido. Libre, dije finalmente. Por primera vez en meses, me siento libre. Louise asintió con aprobación. Bien. Ahora viene la parte difícil, que es decidir qué quieres construir con esa libertad.
3 semanas después, estaba en mi cocina preparando café para 2, observando cómo el sol de la mañana pintaba patrones geométricos en el suelo de linóleo que Harold y yo instalamos hace 23 años. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. Había una distinción que apenas comenzaba a entender. El timbre sonó exactamente a las 9. Había aprendido a valorar aún más la puntualidad desde Francos, desde que aprendí el valor de las personas que decían lo que querían y hacían lo que prometían. Justo a tiempo, dije, abriendo la puerta para encontrar a Janet Waters sosteniendo un plato cubierto de cazuela y luciendo la clase de sonrisa que sugería que tenía noticias que compartir. Traje el pan de maíz de mi abuela, dijo Janet, acomodándose en la silla de la cocina que se había convertido en suya en las últimas semanas. Y escuché algo interesante en la tienda de comestibles ayer. Janet había aparecido en mi vida como un pequeño milagro disfrazado de coincidencia. 2 días después de la cena en Francos, había tocado a mi puerta, presentándose como mi nueva vecina, una viuda reciente que se mudó al dúplex de al lado después de 45 años en la casa donde crió a 4 hijos. A los 67 años, Janet era delgada y enérgica, con cabello plateado que llevaba en un corte práctico y la mirada directa que sugería que había visto suficiente de la vida para saber qué importaba y qué no. Más importante aún, tenía un don para escuchar sin juzgar y una completa inmunidad al drama de otras personas. ¿Qué tipo de interesante?, pregunté, sirviendo café en las tazas que elegimos juntas en la tienda de antigüedades del centro, parte de lo que Janet llamó mi proyecto de recuperación. Henry Smith estuvo en el banco ayer, dijo, aceptando su taza con la expresión satisfecha de alguien que disfrutaba de una buena historia. Aparentemente, estaba bastante molesto por algunas cuentas que fueron congeladas. Me senté frente a ella, notando lo natural que se sentía esto, tener a alguien con quien compartir café, alguien que entendía que los chismes podían ser una forma de justicia cuando exponían las verdades correctas a las personas correctas. Cuentas congeladas. Parece que su socio comercial descubrió algunas irregularidades en su cuenta de depósito en garantía. Algo sobre depósitos de clientes usados para gastos personales. Los ojos de Janet brillaron con el placer particular que venía de ver al karma trabajar con precisión eficiente. Se dice que podría enfrentar algunas dificultades profesionales. Absorbí esta información con la neutralidad cuidadosa que había perfeccionado en el último mes. Desde Francos, había aprendido que la venganza era más satisfactoria cuando era servida por alguien más que uno mismo. Cuando el universo simplemente se ajustaba para reflejar las consecuencias naturales de malas elecciones. ¿Y Annie?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Comprando vestidos de novia en los outlets de Greenville. Aparentemente, la renovación del baño de mármol italiano ha sido pospuesta indefinidamente. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, bebiendo nuestro café y escuchando los sonidos de nuestro vecindario cobrando vida. Niños caminando a la escuela, autos arrancando, el ritmo familiar de la vida cotidiana continuando a pesar de los pequeños dramas que ocasionalmente la interrumpían. ¿Has sabido de Michael?, preguntó Janet. Ayer. Dijo que Annie lo llamó preguntando si creía que estaba cometiendo un error. Dejé mi taza con cuidado. Le dijo que esa era una pregunta que solo ella podía responder. Chico listo, Correggi, hombre listo. Eso lo sacó de su padre. El teléfono sonó y sentí la familiar opresión en el pecho que se había convertido en la respuesta automática de mi cuerpo a las llamadas inesperadas. Pero cuando revisé la pantalla, mostraba un número que no reconocía, un código de área local, pero no uno en mis contactos. Señora McKenna, la voz era joven, femenina, nerviosa. Soy Diana Reed, del Centro Comunitario Meridien. Espero no estar llamando demasiado temprano. Para nada. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, esto puede sonar extraño, pero escuchamos sobre tu situación de Louise Equals. Mencionó que podrías estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado. Miré a Janet, que escuchaba con la atención educada de alguien que había aprendido que las llamadas telefónicas de otras personas a menudo contenían información interesante. ¿Qué tipo de oportunidades? Tenemos un programa para personas mayores que enfrentan explotación financiera.
Personas cuyas familias o cuidadores intentan aprovecharse de ellos. Louise pensó que podrías estar especialmente calificada para ayudar. La ironía no se me escapó de que mi propia crisis familiar podría convertirse en la base para ayudar a otros a navegar traiciones similares. Pero había algo atractivo en la idea. Algo que se sentía como convertir el veneno en medicina. Cuéntame más, dije. Durante los siguientes 20 minutos, Diana explicó el programa. Personas mayores ayudando a personas mayores, compartiendo estrategias para reconocer la manipulación, recursos para protección legal, apoyo emocional para aquellos que habían sido traicionados por las personas en las que más confiaban. Era parte grupo de apoyo, parte organización de defensa, parte sistema de alerta temprana para una comunidad cada vez más objetivo de estafadores sofisticados, tanto profesionales como familiares. Nos reunimos los martes por la noche a las 7, concluyó Diana. Muy informal, café y conversación principalmente, pero hemos ayudado a bastantes personas a evitar situaciones como la que describió Louise. Lo pensaré, dije. Aunque ya lo estaba pensando, ya imaginándome en una sala llena de personas que entendían el dolor particular de ser vistos como un recurso en lugar de una persona. Después de colgar, Janet me miraba con la expresión de alguien que había reconocido algo significativo. «Vas a hacerlo», dijo. No era una pregunta. Probablemente. Es bueno. Necesitas algo que sea tuyo, algo que no tenga nada que ver con ser madre, abuela o víctima potencial. Era exactamente lo correcto para decir. Entregado con la sabiduría práctica que había hecho de Janet un regalo inesperado en mi vida. Ella entendía la transformación no como una reinvención dramática, sino como una recuperación gradual del espacio que siempre te había pertenecido. La tarde trajo otra llamada. Esta de Michael. Mamá, quería darte un aviso. Annie ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso, específicamente sobre si hay alguna forma de modificarlo. ¿Y? Le dije que irrevocable significa irrevocable, pero parece pensar que podría haber lagunas. Mencionó algo sobre influencia indebida, sobre que Louise te presionó para tomar decisiones que tal vez no habrías tomado de otra manera. Sentí un familiar revuelo de ira, pero ahora era diferente. Más limpia, más enfocada. No la rabia impotente de alguien que está siendo atacado, sino la irritación decidida de alguien cuyos límites estaban siendo puestos a prueba. Déjame adiviner. Deitch. Probablemente idea de Henry. Pero mamá, ella es la que está haciendo las llamadas. Ella es la que eligió seguir con esto. Lo sé. Y lo sabía, finalmente y completamente. Annie era una adulta que había tomado decisiones adultas, y esas decisiones tenían consecuencias que se extendían más allá de los presupuestos de bodas y las renovaciones de baños. «Hay algo más», dijo Michael con cuidado. Preguntó si creía que cambiarías de opinión si terminaba el compromiso. «¿Qué le dijiste?» Le dije que las decisiones motivadas por el dinero rara vez llevan a la felicidad, pero que su relación con Henry realmente no era de mi incumbencia. Hizo una pausa. También le dije que si quería reparar las cosas contigo, tendría que empezar con una conversación honesta sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y ella me colgó. Absorbí esta información con la misma aceptación tranquila que había traído a cada revelación del último mes. Cada pieza de evidencia de que Annie había elegido a Henry, elegido el dinero, elegido la manipulación sobre la familia, simplemente confirmaba lo que ya sabía. Que mi hija se había convertido en alguien que no reconocía. Y que protegerme de sus elecciones no era crueldad, sino necesidad. Michael, dije, quiero que sepas que pase lo que pase con Annie, no cambia nada entre nosotros. Eres un buen hombre y un buen hijo, y estoy orgullosa de la vida que has construido. Mamá, su voz estaba cargada de emoción. Sigo pensando que debería poder arreglar esto de alguna manera. Mediar. Encontrar un término medio. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Algunas cosas solo se pueden aceptar. Después de colgar, caminé lentamente por mi casa, mirándola con ojos nuevos. La sala, donde Annie había jugado con muñecas y más tarde trajo novios para mi aprobación. La cocina, donde le enseñé a hacer masa para pastel y donde más tarde anunció su compromiso con Henry.
El pasillo lleno de fotos familiares que de repente parecían la documentación de una historia que había terminado. Pero los finales, estaba aprendiendo, también eran comienzos. Mañana, llamaría a Diana Reed y me ofrecería como voluntaria para el programa del centro comunitario. La próxima semana, Janet y yo conduciríamos a Nashville para visitar el museo que ella había querido ver desde que murió su esposo. El próximo. Louise y yo nos reuniríamos para discutir la creación de un programa de alfabetización financiera para mujeres de mi edad que nunca habían manejado dinero de manera independiente. El futuro se extendía ante mí como un camino inexplorado. Y por primera vez en años, estaba genuinamente curiosa sobre a dónde podría llevar. Habría otras cenas, otras conversaciones, otras oportunidades para elegir la dignidad sobre la desesperación, la sabiduría sobre el pensamiento ilusorio. El vestido burdeos aún colgaba en mi armario, pero ya estaba imaginando otras prendas, otras ocasiones, otras versiones de mí misma que aún no había descubierto. La mujer que entró en Francos hace 3 semanas había sido la víctima de alguien. La mujer que salió era algo mucho más peligroso para personas como Henry Smith. Era alguien que no podía ser movida. 6 meses después de Francos, estaba en el salón principal del centro comunitario, observando a 12 mujeres y 3 hombres organizar sillas plegables en un círculo. A los 72 años, Maxim Makovsky se movía con la energía decidida de alguien que había pasado sus años de jubilación descubriendo que la edad era solo otro desafío que superar. Rosa Pratt Kelly, apenas de 60 años, pero cargando el agotamiento de alguien que había estado luchando contra la adicción al juego de su hijo durante años, colocó cuidadosamente pañuelos en la pequeña mesa en el centro de nuestro círculo. Un gesto práctico que reconocía las lágrimas que a menudo acompañaban nuestras reuniones de los martes por la noche. «Annie está aquí temprano esta noche», murmuró Janet, acomodándose en la silla junto a la mía. Había comenzado a asistir a las reuniones 3 semanas después de que yo lo hice, afirmando que quería aprender a detectar las señales de advertencia de la explotación financiera. Lo que realmente quería era apoyarme. Pero Janet tenía un don para hacer que el altruismo práctico pareciera mera curiosidad. Seguí su mirada hacia donde una mujer nueva estaba sentada con incertidumbre cerca de la puerta, aferrando su bolso como un escudo. Tal vez tenía 55 años, bien vestida de esa manera cuidadosa de alguien que alguna vez tuvo dinero y ahora estaba aprendiendo a vestirse con un presupuesto. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero podía ver los signos reveladores de estrés en la forma en que sostenía sus hombros, el leve temblor en sus manos. «Primera vez», dije, reconociendo la marca particular de dignidad conmocionada que acompañaba a las personas a su primera reunión. «Hablaré con ella después». Los últimos 6 meses me habían enseñado que había tantas formas de ser explotado financieramente como familias dispuestas a racionalizar el robo como amor. Había escuchado historias que hacían que las exigencias de Annie parecieran casi pintorescas. Hijos que falsificaron las firmas de sus padres en hipotecas inversas. Nietos que usaron las tarjetas de crédito de sus abuelos para financiar adicciones a las drogas. Cónyuges que vaciaron sistemáticamente cuentas conjuntas mientras sus parejas luchaban con enfermedades. Pero también había presenciado recuperaciones que demostraban que la capacidad humana para reconstruir era mucho más fuerte que la capacidad para destruir. Louise se había convertido en una especie de leyenda en nuestro grupo, habiendo ayudado a 17 personas a establecer fideicomisos protectores, procesar 2 casos de abuso de ancianos y recuperar casi $200,000 en activos robados. «Buenas noches a todos», dije, convocando la reunión con la autoridad natural que había descubierto en mí misma en los últimos meses. Para nuestros recién llegados, soy Annie McKenna y esta es nuestra reunión semanal para personas que han experimentado explotación financiera por parte de miembros de la familia. Las palabras aún llevaban un aguijón, pero era el dolor limpio de una herida en curación en lugar de la agonía infectada de una traición fresca. Había aprendido a ser dueña de mi historia, a contarla sin vergüenza, a usarla como una herramienta para ayudar a otros a reconocer su propio valor. «Esta noche, vamos a hablar sobre lo que viene después», continué. «Después de que te has protegido, después de que has establecido límites, después de que has detenido la amenaza inmediata, ¿qué viene después?»
Era una pregunta que finalmente podía responder con autoridad porque la había vivido. El aftermath inmediato de Francos había sido sobre control de daños y protección legal. Pero el verdadero trabajo había sido más silencioso, más personal, aprender a confiar en mi propio juicio nuevamente, reconstruir relaciones que importaban, descubrir quién era cuando no me estaba defendiendo de un ataque. Para mí, dijo Eddie Chase, un ex maestro de 78 años cuya hija había estado drenando sistemáticamente su cuenta de jubilación, lo que vino después fue darme cuenta de que podía vivir solo y disfrutarlo. Asentimientos alrededor del círculo. La independencia era un tema común en nuestro grupo. No el aislamiento feroz que venía de estar herido, sino la soledad satisfecha que venía de elegir tu propia compañía sobre relaciones tóxicas. Aprendí que no tenía que perdonar a nadie, añadió Sheila Phelps, cuyo hijo había robado su identidad para abrir tarjetas de crédito. Eso fue grande para mí. Todos seguían diciendo que tenía que perdonarlo porque era familia. Pero el Dr. Johnson me ayudó a entender que el perdón no es obligatorio para sanar. Michael se había convertido en un consejero no oficial de nuestro grupo, pasando una vez al mes para discutir los aspectos psicológicos del abuso financiero familiar. Sus percepciones me habían ayudado a entender que mi culpa por Annie no era un fallo maternal. Era una respuesta normal a una situación anormal. ¿Y tú, Annie?, preguntó Caroline Franklin, la regular más nueva de nuestro grupo. ¿Qué vino después para ti? Consideré la pregunta, mirando alrededor del círculo a rostros que se habían vuelto familiares, incluso queridos. Estas personas me habían visto llorar, enojarme, dudar de mí misma y gradualmente encontrar mi lugar nuevamente. Merecían una respuesta honesta. Propósito, dije finalmente. Durante 40 años, mi propósito fue ser esposa y madre. Después de que murió Harold, pensé que mi propósito era proteger lo que habíamos construido para poder pasárselo a mis hijos. Pero lo que vino después fue descubrir que mi verdadero propósito podría ser proteger a las madres de otras personas de lo que yo pasé. Era verdad. El trabajo voluntario había evolucionado en algo más grande, una práctica de consultoría donde ayudaba a otras mujeres a navegar crisis financieras familiares. Louise me había referido varios clientes, y descubrí que tenía un talento para detectar tácticas de manipulación y ayudar a las personas a desarrollar estrategias de resistencia. ¿Cómo manejas la tristeza?, preguntó la mujer nueva, hablando por primera vez. Su voz era suave, cultivada, cargando la tristeza particular de alguien cuyo mundo había sido fundamentalmente alterado. ¿Cómo dejas de extrañar a quienes solían ser? La pregunta tocó el centro de algo que había estado evitando. Porque la verdad era que sí extrañaba a Annie. No a la mujer manipuladora en la que se había convertido, sino a la niña que me traía dientes de león. La adolescente que me llamó para pedir consejos sobre chicos. La joven que estaba genuinamente orgullosa del matrimonio de sus padres. No creo que dejes de extrañarlos, admití. Creo que aprendes a llorarlos mientras te proteges de ellos. Es posible lamentar a alguien que aún está vivo. La reunión continuó durante otra hora, cubriendo asuntos prácticos, nuevos recursos legales, talleres próximos, historias de éxito de antiguos miembros que habían recuperado sus vidas. Pero esa pregunta sobre extrañarlos persistió, siguiéndome a casa al dúplex donde Janet estaba esperando con sopa sobrante y la última actualización sobre sus propias dinámicas familiares complicadas. ¿Cómo estuvo el grupo?, preguntó, acomodándose en lo que se había convertido en su silla en mi mesa de cocina. Bueno, duro. Una mujer nueva preguntó sobre extrañar a las personas que nuestras familias solían ser. Janet asintió lentamente. A los 67 años, había sobrevivido a los intentos de sus propios hijos de presionarla para que vendiera su casa y se mudara a una residencia asistida, no porque necesitara cuidado, sino porque querían acceso a su capital. Su solución había sido mudarse al dúplex junto al mío e informarles que su herencia ahora se estaba gastando en su felicidad. Hablando de extrañar a las personas, dijo con cuidado. Michael llamó. Annie tuvo a su bebé. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque las había estado esperando durante semanas. Una nieta, me había dicho Michael antes. Con fecha de parto a finales de octubre,
según sus cálculos de los anuncios anteriores de embarazo de Annie. ¿Cómo está?, pregunté, aunque no estaba segura de si me refería a Annie o al bebé. Todos están sanos. 7 libras 2 onzas. La llamaron Eleanor. Eleanor, el nombre de mi madre. La manipulación era tan transparente, tan calculada, que me sentí momentáneamente mareada por la audacia. Michael dijo que Annie le pidió que te llamara, continuó Janet. Quería que supieras que las horas de visita son flexibles y que le gustaría mucho verte. Me senté en silencio, sintiendo el tirón del instinto de abuela luchando contra la sabiduría ganada con esfuerzo de los últimos 6 meses. Una parte de mí quería correr al hospital, sostener a esta nueva persona que compartía mi ADN, perdonar todo por la oportunidad de ser parte de su vida. Pero había aprendido a desconfiar de mis respuestas emocionales inmediatas, a examinarlas en busca de signos de manipulación, tanto externa como interna. ¿Qué crees que quiere?, pregunté. Creo que quiere usar a ese bebé para reabrir negociaciones sobre el fideicomiso. Probablemente era cierto. En los meses desde Francos, Annie había hecho varios acercamientos indirectos. Mensajes a través de Michael, tarjetas en mi cumpleaños, encuentros cuidadosamente orquestados en lugares que sabía que frecuentaba. Cada contacto llevaba la sugerencia sutil de que la reconciliación era posible si estaba dispuesta a ser razonable sobre ciertos arreglos financieros. El bebé no es responsable de las elecciones de sus padres, dije, más para mí misma que para Janet. No, no lo es. Pero tampoco eres responsable de protegerte de las elecciones de sus padres. A la mañana siguiente, llamé a Louise. Estaba esperando esta llamada, dijo sin preámbulos. Annie tuvo al bebé. Lo hizo. Y ahora tengo que decidir qué viene después. ¿Qué quieres que venga después? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que Janet me dio la noticia. ¿Qué quería? No lo que Annie quería, no lo que Michael pensaba que era mejor, no lo que la sociedad esperaba de las abuelas. ¿Qué quería realmente? Quiero conocer a mi nieta, dije lentamente. Pero quiero hacerlo en mis términos, con límites claros y sin abrirme a la manipulación. Eso es posible, dijo Louise. Podemos organizar visitas supervisadas a través de Michael. Podemos establecer protocolos claros sobre qué temas están fuera de los límites, qué comportamientos pondrán fin a las visitas, qué consecuencias seguirán si se violan esos límites. Y si Annie rechaza esos términos, entonces sabrás exactamente dónde estás con ella. Y más importante, sabrás que te protegiste mientras dejaste la puerta abierta para una relación genuina si ella alguna vez elige cruzarla. Esa tarde, redacté una carta para mi hija. No la diatriba enojada que había escrito y reescrito en mi cabeza durante los últimos meses, sino una declaración clara y tranquila de límites y posibilidades. Annie, comenzaba, me gustaría mucho conocer a Eleanor y tener una relación con ella a medida que crece. Sin embargo, cualquier contacto entre nosotras debe respetar los límites que he establecido para mi propio bienestar. Estoy dispuesta a visitar a Eleanor en presencia de Michael por periodos limitados, con el entendimiento de que cualquier intento de discutir el fideicomiso, mis decisiones financieras o agravios pasados terminará la visita de inmediato. Si puedes aceptar estos términos, por favor, haz que Michael organice nuestra primera reunión. Si no puedes, espero que reconsideres cuando estés lista para priorizar la relación de Eleanor con su abuela sobre tu relación con mi dinero. Siempre amaré a la hija que fuiste. Ya no estoy disponible para ser victimizada por la persona que has elegido convertirte. Con esperanza por tu crecimiento y límites para mi protección, mamá. Sellé la carta antes de que pudiera dudar de mí misma, luego caminé hasta el buzón con la satisfacción de alguien que había aprendido la diferencia entre rendirse y establecer términos. El futuro aún no estaba escrito, pero lo escribiría en mis propios términos, con mi propia pluma, con mi propia voz. Y si mi nieta quería ser parte de esa historia, sería bienvenida con amor, sabiduría y la feroz protección de una abuela que había aprendido que el mayor regalo que puedes darle a un niño es el ejemplo de una mujer que no puede ser movida.